de Agustín Vizcayar, habitar las huellas. Supongo que una presentación de Agustín es redundante, pero vamos a hacerlo para que todos sepamos quién es Agustín Alonso Vizcayar. Es natural de Avilés, nació en el año 59, ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito del sector financiero, desempeñando cargos de dirección y de responsabilidad. Lo de la sostenibilidad me suena mucho. Ha participado desde 2009 en diversos concursos de poesía, obteniendo más de medio centenar de reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos vamos a citar algunos. Es finalista del Umbral de Poesía en Valladolid en 2016, del Certamen Internacional de Poesía Juan Ramón Jiménez de Estados Unidos en 2021, segundo premio Rafael Alberti en Barcelona, en Prat de Llobregat en 2015, primer premio en Certamen de Poesía Pozolanco, Córdoba en el 19, Certamen de Poesía en Cieza, Murcia en 2020, Certamen Literario Rotary Club de Flores, Argentina en 2020, Certamen Poesía Ciudad de Bailén, Jaén en 2022, Certamen de Poesía de Castellón en 2023. Tiene ya varias publicaciones, bastantes publicaciones. Esta última que vamos a presentar hoy tiene los días contados porque ya está en el horno otra publicación de la cual luego nos hablará también Agustín. En 2010 publica Contra el Olvido, en 2016 Tres Voces, Tres Mundos, volumen 3, en 2016 Palabras que adornaban los silencios, en el 17 En el borde del aire, bueno, así hasta unos cuantos más. Hoy la Sociedad Económica de Amigos del País ha tenido a bien presentar este libro porque creemos que Agustín Alonso Vizcayar, en principio, él como persona lo merece, y luego su agradable lectura, sus agradables poemarios muy fáciles de leer y encantadores, por otra parte. Hay que cogerle un poco el aire a Agustín y ver que sus poemarios son muy agradables de leer. No es por dorarte el oído, pero es así. Si no, a los premios me remito, tanto nacionales como internacionales. Hoy viene Agustín a presentarnos su último libro, Habitar las huellas. Vamos a dejarle ya a él, que es el protagonista de esta tarde, y que nos hable, en principio, de su libro, de su último libro. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por darme esta oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País. Sí, por favor, hablar un poquito más alto. Si no os importa. Va a ser un poco difícil. Vamos a intentar. Estamos los dos sordos. Posible elevar el tono de voz. Decía mi agradecimiento a la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, a su directiva, y desde luego que también a todos vosotros que me acompañáis en esta presentación. Quiero decir que este libro lleva una dedicatoria específica a una persona muy querida y estimada por todos nosotros. Es un reconocimiento expreso a la figura de Fernando Álvarez Balbuena. Su hijo Rafa está aquí con nosotros y le agradezco expresamente esta compañía. Quienes conocemos, quienes somos de aquí, quienes vivimos en el ámbito de la cultura de Avilés, sabemos que Fernando era una persona volcada totalmente en el apoyo de todas las figuras culturales, manifestaciones, tanto poéticas, literarias, pictóricas, musicales, y de ahí que en mi dedicatoria indica expresamente a la memoria de Fernando Álvarez Balbuena
humanista, ilustrado y hacedor de poetas. Agradezco el apoyo que a mí personalmente me concedió y desde luego reconozco también el apoyo que de manera general expresó a todas las personas que participamos en la tertulia que habitualmente celebrábamos con él. Bien, dicho este pequeño comentario, iniciamos la presentación de este libro. Y para ello voy a leer unos versos. Algún día volveré hasta aprenderme de memoria las arrancadas páginas del tiempo. Son unos versos de Caballero Lunar, uno de los escritores referentes de la generación de los 50 y que a mí me produce bastante satisfacción. Y además sitúa bastante el tema central de este libro. Para situarnos, quiero que pensemos que ahora mismo en esta sociedad en la que nos movemos, dominados por el ruido, las prisas, las exigencias, a veces llega un momento determinado en el que uno tiene que pararse, mirar hacia atrás, ver esas huellas que hemos ido marcando y decidirse a volver a hacer ese camino de vuelta, llegar a esa infancia. A veces hay que parar y volver a esa infancia porque en la infancia aparecen determinadas ideas, conceptos, sentimientos que a lo largo de la vida nos van a ir acompañando. La figura que quiero trasladar en este libro es esa figura mía en que me detengo, miro hacia atrás, me decido a volver a esas huellas, acompañado por un niño, ese niño que yo mismo fui. Digamos que es la primera parte del libro. La primera parte se titula Polvo en las pisadas y es ese recorrido que hago con ese niño por diversos episodios, momentos, fotografías de la infancia. La segunda parte es esa vuelta, me trae ese niño nuevamente a la realidad y a partir de ahí la segunda parte se titula Conjugaciones del verbo vivir y es ya definitivamente el impulso, la esperanza de hacer unas nuevas huellas hacia ese futuro que a menudo se nos pone complicado. Digamos, de manera general es esa la idea. Si os parece voy a leer un par de poemas de esta primera parte para ir haciendo ese recorrido hacia la infancia, que a diferencia de la mayoría de los libros que yo he publicado, en los que desarrollo prácticamente sentimientos en torno a la figura del enamoramiento, del amor, este es totalmente diferente. Lo recalco varias veces, incluso es hasta cierto punto más íntimo y más cierto, porque definitivamente a una determinada edad, como somos la mayoría, todos hemos pasado por la infancia. Entonces todos tenemos esos recuerdos. Vamos a leer el primero de los poemas del libro, que es precisamente esa vuelta acompañado por ese niño. Se titula Espacios sin tiempos. Volvíamos despacio hacia la infancia, deshaciendo los tiempos del recuerdo, recogiendo la emoción en juegos ya olvidados, en palabras y sonidos que aún sostienen fulgores de nostalgia y de inocencia. Volvíamos despacio, sabiendo que la lentitud dibuja mejor los lugares emotivos, los espacios donde habitó el corazón, en geografías ya sin tiempo, espacios donde fluyen permanentemente
todos los presentes. Es el país de la infancia. A veces yo creo que a todos nos pasa que hay momentos en los que volver a esa infancia, volver a retomar esos lugares, a todos nos produce cierta desazón porque tal parece que no son esos mismos lugares en los que nos habíamos movido. Tal vez incluso los espacios se nos aparecen bastante más reducidos, muy diferentes, muy diferentes. Y sin embargo, lo único que ha cambiado somos precisamente nosotros. Y volvemos a ver esos objetos que nos acompañaron, impregnados de cierta nostalgia. Y con cierta emoción recorremos, pues, utensilios, relojes, muy familiares. Este poema se titula Relojes ausentes. Volver hasta atrapar las páginas escritas por el tiempo. En aquella infancia teníamos el hogar lleno de extraños utensilios, relojes sin agujas que explicaban con pausa todos los tiempos detenidos. Coleccionábamos entonces perchas donde colgar los contornos cambiantes de nuestros deseos. Y éramos así vaivenes en el aire, ondulaciones permanentes de emociones que se apropiaban cada día de todos nuestros sueños para dibujar los mejores horizontes de aquella infancia. Fuimos entonces relojes sin tiempo y sueños escritos en caligrafías infantiles. Recojo hoy esas hojas escritas, desordenadas en el suelo, alborotadas por el tiempo. Ordenaré nuevamente esas hojas. Fácil es cuando las primeras emociones de aquellos sueños infantiles permanecen aún en mi alma. Definitivamente, hoy sé que los sentimientos me han convertido en dueño de todos los relojes sin tiempo. ¿Es un poema? Hombre, es un atrevimiento por mi parte hacerlo, ¿no? De otro poeta, pero con mucho gusto. Además, tu poesía es muy fácil de leer, o sea que encantado de hacerlo. Si me invitas, por supuesto. Sí. Voy a hacer una pequeña mención. Cuando hablamos de la infancia, yo creo que independientemente de ese recuerdo que tenemos a los lugares, a los objetos, hay un sociólogo y antropólogo francés, Bruno Latour, que considera los objetos de esa infancia como depósito de significados, porque de verdad cuando reconocemos algo que hemos tenido en esos tiempos, notamos cierto cariño, cierta parte de nuestra infancia. Y algo también, independientemente de esos objetos, algo tremendamente familiar en la infancia, es la imagen de la madre. Digamos que la casa familiar y la madre son, digamos, los soportes principales en el recuerdo de la infancia. Este poema es un poema corto dedicado a la memoria de mi madre. Recitando besos. Madre, recítame otra vez aquellos besos escritos en mejillas infantiles y en tiernos despertares. Recítame otra vez aquellos besos, aquí donde transcurren los instantes de la ausencia, aquí donde se dibujaron lugares sentidos y tiernamente habitados. Juan, ¿qué todo? ¿Qué tal? Voy a contar una intimidad haciéndome eco un poco de las
primeras palabras tuyas con dedicación a nuestro querido amigo Fernando Balbuena. Él fue el que me inició a mí en la afición de leer poesía hace 25 años. Y me inició, me gustó y seguí. Incluso un día me atreví a escribir y él era mi tutor, mi corregidor, mi consejero. A ver si soy capaz de decirlo de ti. Fui, y él lo sabe, y algún día me dijo, bueno, pues a ver por qué te pasa eso, ¿no? Fui incapaz de escribir de mi madre. Es la persona que más quise en el mundo. Fui incapaz de escribir ni un solo verso de mi madre. Nunca me salió absolutamente nada. No fue imposible. Y al día de hoy sigue siendo imposible. No sé cuál es el porqué. Fernando quedó en estudiarlo. Y el hombre ya no pudo darme una razón. Pero no sé por qué. Fui incapaz de escribir sobre mi madre. Voy a leer, si me lo permites entonces, uno de tus poemas que recuerdo con agrado, que titulaste Retorno a la infancia. Y dice así: un silencio de nieve acompaña los pasos lentos del recuerdo en el camino imaginario hacia la infancia, mientras alguna lágrima acude a nuestros ojos. Nos agotamos en el continuo esfuerzo de volver físicamente al lugar que solamente existe ya en nuestros corazones, en ningún otro lugar. Sublime y magistral tarea del tiempo que congela para siempre en nuestras almas aquello que existió en algún momento en la cercanía fugaz de nuestros cuerpos y hoy no es más que niebla, lágrima y silencio. Precioso, Agustín. Precioso. Esa vuelta que hablábamos, decía Luis Mario Díez, que en la percepción de las cosas perdidas es donde se aprecia el paso del tiempo. Para terminar esta primera parte, si te parece, leemos uno y damos oportunidad también a las personas que ya bien. Me gustaría mucho que Carmen leyera uno de los poemas, ya que formaba parte del grupo con Fernando. Además ya he decidido cuál me gustaría leer. Pues cuando quieras entonces, ahora Agustín, o más tarde. Sí, ahora mismo. Ven aquí, Carmen, ven aquí, por favor. Gracias. Bueno, es que ojeando el libro de Agustín, a ver, una primera impresión es que, no sé si estoy acertada, este libro me parece distinto de otros, ¿no? No hay esa exaltación del sentimiento amoroso, pero yo creo que es un libro muy profundo. Esta es mi primera impresión, ¿no? Entonces yo tengo un libro, como sabes, La casa iluminada. Las casas son objetos que yo creo que tienen una concentración de energía especial y de sentimiento, ¿no? Entonces voy a leer con permiso este poema. La casa vacía. Una casa vacía, hueca ya de sentimientos y olvidada de cualquier horizonte. Una casa vacía donde llorar en silencio el injusto pago utilizado para desprenderse de todos los recuerdos, aquella claridad de amaneceres, aquella armonía en los sentidos, y ahora solo la resonancia del silencio, donde un día hubo emoción trepando las paredes y pisadas decididas en noches de angustia. No, nunca más tendremos prisa para prescindir de los recuerdos. Es precioso. Gracias. Presidenta, que sepas que Carmen desde hoy es nueva socia de la Sociedad Económica.
Pues seguimos. Como decía Carmen, efectivamente, el tema amoroso es un poco aparcado en este tipo de poemas y vuelvo a un poemario que sí considero que es más íntimo. Y efectivamente aquí hay otro poema dedicado a la casa, voy a leerlo y ya pasamos a la segunda parte. La casa, como comentábamos antes, es una referencia primordial, pero también es costoso volver a ella cuando uno se desprende de ese hábito de vivencia con ella. Incluso un psicólogo tan importante, sociólogo, filósofo, Kant, ya había dicho que volver a la casa entraña siempre una manera de decepción. En una terminología más popular y más cercana, hay una canción, Ana Belén Sabina, que dice algo similar: al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. Es, digamos, ese desafío que tiene la casa. Pero bueno, vamos a leer este último poema que se titula Tardes de infancia y hace referencia vamos a situar el contexto en el que este poema se vivió. Estamos hablando de infancia, años 60, 65, en los años 60, un barrio de Avilés, en el que, desde luego, todos lo reconocemos, la infancia era muy diferente a lo que ahora observamos. La infancia sucedía siempre en la calle, siempre era una vivencia y continuamente, todos los días eran el presente, era una vivencia continua, un juego desaforado y barullo, siempre ese impulso vital. Y si alguien recuerda, hubo un momento por esas épocas en las que se acostumbró a que un fotógrafo profesional fuese visitando las casas, ofreciendo los servicios para sacar una fotografía de los niños. Exacto. Y entonces llegaba ese fotógrafo con todos sus artilugios, preguntaba por los niños y había que buscarlos porque no estaban en casa, estaban fuera. Esa situación. ¿Y dónde estaba el niño? ¿Dónde estaba yo? Pues jugando a fútbol. Todo un desastre de barro, de todo. Bueno, pues en esta circunstancia sucede esto de tardes de infancia. Fueron a buscarme para asistir a esa sesión fotográfica. Tardes de infancia. De la casa me llaman. Y mi nombre suena lejano en los tiempos del recuerdo. De la casa me llaman e interrumpen mis juegos infantiles, el correr continuo, sin destino alguno, las risas contagiosas y la fragilidad del sentimiento. Infancia en cada instante. Me llaman para ser yo en otro momento, otro niño, para ser el niño elegante ante el fotógrafo, el niño que limpió en secreto y en silencio el pantalón único y preferido de los domingos y el barro diario y permanente de sus botas, para quedar así eternamente bien plasmado con la sonrisa y clase de un mayor. La casa de donde me llaman debería ser blanca, solitaria y silenciosa, con balcones altos para volver a mirar desde ellos los mismos horizontes y estos recuerdos. Esa fotografía que hago mención la veo a menudo y efectivamente me recuerdo esa circunstancia. ¿Me permites que invite a otra persona? Pues a la presidenta, que venga a leer, que sabe leer poesía también, que ya lo demostró. Ven, Silvia, por favor. Anda, ven. Me marcas tú, entonces la tengo. Una poesía de Conociéndome, ya luego nos explicarás el contexto. Había descubierto la inutilidad de los espejos y la compañía excesiva de las sombras.
Por eso, ahora encontraba en las auroras el único dibujo de lo esencial. Había descubierto la rutina sencilla y explosiva de la vida. Gracias, gracias. Gracias, sí. Gracias. Bueno, este poema ¿Qué decimos aquí, Agustín? de Conociéndome, lógicamente ya forma parte de ese segundo capítulo que titulamos Conjugaciones en verbo vivir, que trata de situarnos en el presente y vivir con todas estas incertidumbres, pero también con la necesidad exacta de saber, después de rebobinar toda esa infancia, de saber qué es uno o qué es lo que quiere ser. Y este poema quiere referirse a desprenderse de la vanidad, desprenderse de esa sensación de heroicidad que uno quiere llevar siempre. Abrazar lo esencial, desprenderse de la multitud. Yo creo que directamente la poesía es silencio y en cierta medida soledad. Y por eso hablo de la inutilidad de los espejos, la compañía excesiva de las sombras. No necesitamos mirarnos en ese espejo, ni ser un número en una muchedumbre enorme. Prefiero lo que dice el poema, la rutina sencilla y explosiva de la vida. A lo largo de esta segunda parte, pues hago un reconocimiento a qué tipo de huellas quiero seguir haciendo. Hago un par de menciones a lo que significa para mí la poesía, en el poema Guardián de Letras. Y también, digamos que hago una mención especial a vivir continuamente los momentos. Saber que cuando recordamos el pasado es muy fácil caer en esa emoción que nos asombra, aquel hecho que en su momento, y es curioso, que en su momento cuando se desarrolla ese hecho no sentimos esa emoción y sin embargo con el paso del tiempo ese mismo hecho lo recordamos como una emoción tremendamente increíble. Digamos que no se corresponde el hecho en sí con la emoción que genera tiempo más tarde. Y por eso, para no tener esa sensación de nostalgia y de pesadumbre, hago una apuesta por vivir en el momento, vivir en el instante. Y por eso vamos a leer este poema que se titula Momentos. Momentos. Quizás hayas olvidado el tiempo escaso que habita en un atardecer, esa luz misma que alumbra el momento fugaz en que nos contemplamos. Quizás hayas olvidado el suspiro único de ese colorido, ese latido que ya no volverá, irrepetible certeza en nuestras vidas. Quizás aún no hemos hablado de la fugacidad del tiempo, de todo aquello que pasó y ya es memoria. Hablemos, pero sobre todo, hablemos de aquello que pasó sin haber sido. Quizás tengamos entonces tiempo para la vida. ¿Tenemos? ¿O comentamos? No, yo no sé. Me resulta difícil, pero prefiero ya no estropearlo. Leí esa y la leí de un tirón, o leí esa pero la leí de un tirón, ya prefiero no arriesgarme. Que lo que sí me gustaría es que, bueno, ya después de ver de qué va, de qué trata, evitar las huellas y haber leído, más porque si no vamos a hacer un spoiler del libro y tampoco eso es. Y tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces prefiero eso, si te parece que leas uno de los últimos o el último y nos hables en exclusiva, eso sí, aquí hoy
en la Sociedad Económica. Adiós, Rafa. Gracias. De tu próximo, de qué va, cómo se titula y bueno, pues, lo que quieras contar. Leo el último, porque es el último del libro y es, digamos, un resumen de lo que viene a ser ese proyecto de futuro que iniciamos con la segunda parte. Receta para un amanecer. Traíamos en nuestras manos la suavidad sublime de las nubes, algún resto de sol entre los dedos y apretadas fuertemente en nuestros puños hermosas palabras prometidas para alimentar de nuevo la luz del alma en cada día. Bien, esto... Muy bien, vamos a darle una aplauso. Gracias a ti por haber venido a la Sociedad Económica a presentar tu libro. Y a ver si tenemos suerte y te cogemos en exclusiva al próximo y lo presentamos aquí otra vez. Decía Esteban, pues esa primicia. Esta próxima semana, este libro lleva... la primera presentación que se hizo fue en marzo. Es recién salido también. Y esta próxima semana pues, acudiré a Castellón a recoger un primer premio de poesía del año pasado, que se dio a otro de mis libros, que lógicamente estaba sin publicar. Y el premio es la publicación del libro, con lo cual este mes, dentro de unos días, pues tendré otro nuevo libro para seguir presentando. Este año se van a acumular las presentaciones con 2 libros diferentes. Y el segundo, este libro, digamos que vuelve otra vez a retomar el tema amoroso, porque el título es Argumentos del deseo. Y yo creo que vuelvo a desarrollar el tema que me resulta bastante familiar y accesible. Muy bien, pues lo dicho, Agustín, agradecerte tu estancia hoy aquí. Queda dicho y comprobado que esta es tu casa para lo que quieras en cuanto a presentación de libros. Y ahora vamos a hacer entrega a Agustín de este pequeño presente que la Sociedad Económica tiene a bien regalar a las personas que vienen aquí con nosotros a darnos una charla, conferencia, a presentar un libro, que es obra de nuestro Juan Prieto, que forma parte de la Junta de Gobierno. Él es un alumno de la Escuela de Cerámica y lo hace bastante bien, y decidimos hacer esta piedra junto con él, por supuesto, que es la primera piedra visigoda que hay que está en la iglesia de San Nicolás de Bari. Nosotros hemos hecho una revolución, aquí contamos un poco de qué se trata y una sinopsis de su historia que hace Román Antonio Álvarez. Así que vamos a hacerte entrega de ello. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Por el detalle, enhorabuena al autor y a toda la junta directiva este acogimiento tan caluroso y emotivo. Muy bien. Si alguno quiere comprar el libro de Agustín, él está aquí para vendérselo si alguno lo quiere. Aquí hay unos cuantos ejemplares. Muchas gracias por la asistencia. Gracias.